Bien, falta de gas refrigerante en el sistema. La falta de gas refrigerante por lo general se da por alguna pérdida que el sistema ha tenido. La pérdida se puede generar, por ejemplo, porque los caños del evaporador son de aluminio. El aluminio en heladeras con freezer, por ejemplo, está en contacto con el poliuretano y puede que su composición se vea alterada, la del aluminio me refiero, y puede generar algún tipo de poros. También podemos encontrar pérdida en la unión del aluminio con el cobre, o quizás porque, bueno, esto es muy habitual, ¿no? Que el cliente, para apurar su descongelamiento de freezer o de heladera para volver a utilizarla, ha utilizado algún elemento punzante donde ha pinchado directamente, ha hecho un orificio en nuestro evaporador. Entonces las pérdidas aparecen. Las pérdidas aparecen solas, aparecen generadas por el cliente, aparecen porque la combinación de materiales a veces no es la mejor. Por eso digo que es la falla más habitual que se pueden encontrar en cualquier tipo de refrigeradores, sean aire acondicionado, sean heladeras, cámaras frigoríficas. El equipo de frío por lo general genera como primera gran falla la pérdida de gas refrigerante. Hablando de heladeras tipo domésticas, tipo familiares, veamos un poco qué es lo que pasa. Las condiciones normales para el cliente y para nosotros serían ver que el condensador realmente está evacuando calor porque el compresor y la cantidad de gas refrigerante son las habituales. Para el cliente usuario, el evaporador estaría con la capa de escarcha que uno sabe que el gas refrigerante se está evaporando. Para el cliente simplemente es ver que se hace hielo. Si nosotros pudiéramos medir la presión de baja estaría, bueno, entre 5 y 7 libras, entre 2 y 10 libras, dependiendo de qué tipo de refrigerador sea y qué gas refrigerante utilice. Lo que está en pantalla vamos a considerar condiciones normales de trabajo. Un buen calor en el condensador, un evaporador lleno de esa escarcha, que significa que el gas refrigerante es el suficiente para inundarlo, y una presión de baja acorde a lo que conocemos como condiciones normales. Cuando falta refrigerante aparece lo siguiente. De parte del cliente aparece a la vista medio evaporador con escarcha y medio evaporador descongelado. Si fuese una heladera sin freezer, esto está bien a la vista. Si fuese heladera con freezer, ¿cuál es la última parte del evaporador? La placa del sector refrigerador, no de freezer. El cliente acusa esta falla como diciendo que el freezer la enfría bien, pero la heladera ha perdido frío. En ese caso, una de las posibilidades es que haya faltado gas refrigerante, por eso la última parte del evaporador es la que no tiene evaporación, la que no genera frío. Y la última parte del evaporador de una heladera con freezer es el sector heladera. Nosotros, una vez que vamos a inspeccionar esta heladera, ¿con qué más nos encontramos para determinar que realmente se trata de una falta de refrigerante? Lo mismo que el cliente nos hizo ver, que es su evaporador con la mitad de escarcha y no al 100%. Al tocar el condensador encontramos mucho menos calor del que habitualmente esperamos que el condensador tenga, y si colocamos con una llave pinche un manómetro de baja, la presión la encontramos por debajo de lo que esperamos habitualmente, y por ende el caño de retorno, que ya no tiene tanto refrigerante de retorno, en vez de estar a la temperatura que esperamos, el caño ha tomado prácticamente temperatura ambiente. ¿Qué pasa con el consumo? Es un parámetro a tener en cuenta. El consumo puede que al principio disminuya porque el pistón, al tener que hacer menos fuerza, genera menos consumo de amperes. Pero no nos engañemos, después de unos minutos de funcionamiento, cuando el motocompresor no tiene refrigerante de retorno que lo refrigere a su mecanismo, este puede empezar a levantar temperatura y por ende hace más fuerza porque los materiales están más ajustados, y también se puede elevar el consumo. ¿Qué pasa? Típica pregunta del cliente, ¿no? ¿Qué pasa si dejo la heladera funcionando por más que no enfríe lo suficiente si se trata de una pérdida de refrigerante? Puede ocurrir que al no cortar nunca, porque es lógico, ¿no? Al no tener temperatura baja, el termostato no envía el corte hacia el motocompresor. Lo que puede pasar es que después de un día y medio, 2 días, 3 días de funcionamiento ininterrumpido, la bobina haya alcanzado tal temperatura que se termina quemando. Espero que esto haya sido de su gran utilidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.